Hola a todos. Hoy nos encontramos en el último bloque de la serie de nuestros videos sobre mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Por supuesto, no quiere decir que con esto demos por agotado el tema más extenso y tal vez la gesta más heroica en toda la historia de la humanidad. Todo nos trae hoy a hablar del espacio de convergencia para la coexistencia de las naciones. Estamos hablando de las Naciones Unidas. Todos sabemos que las Naciones Unidas nacen en un contexto histórico, el cual nos ubica a principios, la primera mitad del siglo XX, donde vamos a ver que nos recibió muy mal la apertura del siglo XX, este legado de la ilustración del siglo XVIII, el boom industrial del siglo XIX, no se compadecieron con la crisis que se desata en la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, muy temprano, nos muestra el primer gran genocidio del siglo, el Imperio Turco Otomano persiguiendo al pueblo armenio, primero a sus intelectuales, sus figuras artísticas y después buscando el exterminio llano del mismo. Esta Primera Guerra Mundial además nos trajo el conflicto a escala industrial. Lo que se hubiese hecho artesanalmente en la Edad Media, ahora implicaba producción masiva de armas, reclutamiento masivo, aumento de la población, utilización de todos los medios de combate, gas nervioso en las trincheras, metralletas de expansión, granadas de expansión, metralletas de repetición y todo lo cual había desencadenado en un conflicto absolutamente cruento donde miles y miles de muchachos se mataron a bayoneta por 1 metro de trinchera, sin novedad en el frente. Eh, la salida de este conflicto pues se da en el armisticio del Tratado de Versalles, pone condiciones muy gravosas a los alemanes que técnicamente no habían perdido la guerra, implica la disolución de los grandes imperios, se deshace el imperio austrohúngaro, se deshace el imperio turco-otomano, siglos de odio para haber terminado aliados en sus últimos momentos. En la repartición del imperio turco-otomano se crean nuevos países, muchos de los cuales son el génesis hoy del conflicto que se vive en Medio Oriente, pueblos que estaban unificados, que habían luchado a favor de los bloques aliados contra el Imperio Turco Otomano, se les prometió independencia, la cual no se les otorgó y de hecho implicó la separación bajo tutela de naciones diferentes, de un lado Inglaterra en Irán, Francia en Siria, todo lo cual pues ha generado ese sentimiento de resentimiento colonialista que hoy ha tenido estos trágicos desenlaces. Pero no solo eso, sino que además esta salida de la Primera Guerra Mundial puso condiciones tan abruptas a muchos de los vencidos, como los alemanes, que invitaba a la continuidad del conflicto. Si bien para evitar que se repitiera lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, se fundó la Sociedad de las Naciones, donde debían quienes estaban en juego tener espacios de debate, pues dejó excluidos a muchos sectores, mencionados a los austrohúngaros, a los turco-otomanos, al Medio Oriente, una incertidumbre sobre el rol de la naciente Unión Soviética, sobre el final de esa primera guerra nuevamente, y bueno, condiciones, veníamos diciendo, absolutamente injustas, muy oprobiosas y que eran tan abusivas que invitaban nuevamente al conflicto. Al punto que el gran economista John Maynard Keynes insiste en su texto, creo que es su primera publicación, un texto muy pequeño, Economía de la Paz, que estas condiciones que se le han puesto a los alemanes no permiten una reconstrucción de la nación, no son proporcionales y no invitan a nada más que a una nueva guerra. Tendrá razón Keynes en el futuro cuando la economía de guerra alemana resurja e implique la invasión de Polonia, la invasión de la Unión Soviética, la ocupación de Francia y todo lo que se desencadenará en la Segunda Guerra Mundial, la cual ya había puesto en todo contexto los grandes sismos, el capitalismo liberal de la crisis del 29 y el crack de Wall Street, el comunismo expansionista en cabeza de la Unión Soviética, los fascismos nacionalistas de los italianos, la Italia de Mussolini y sus movimientos de facho, de facto, y por supuesto la Alemania nazi,
que si bien subió por mecanismos democráticos, todos sabemos que su ejercicio no fue respetuoso de los derechos humanos. El final de la Segunda Guerra Mundial nos deja un saldo de 50 millones de muertos. Es como si en 4 años desapareciera la totalidad de la población colombiana. Además, hace ya unos 70 años. Nos deja varios identificados genocidios, el holocausto de la persecución a los judíos, pero también la violación masiva de derechos humanos en lo que no salen las películas hollywoodenses, campos de concentración para japoneses en Alemania, campos de concentración en el norte de Colombia, violación masiva y los primeros grandes crímenes de lesa humanidad para culminar de la forma más estruendosa y más violatoria de cualquier garantía, cualquier honor y cualquier dignidad humana, con 2 bombas atómicas sobre ciudades civiles. Y en 1 hora mueren más civiles que durante semanas en en las trincheras de Europa. Algunos reconocerán el horror de esto y otros lo verán como algo heroico. Y de ahí, pues, la crisis de concepción humanitaria. ¿Está bien? Y con la salida de la Segunda Guerra Mundial, vamos a fundar las Naciones Unidas. Término que propone el mismo Roosevelt, analógico a los Estados Unidos. Así, el 24 de octubre, y yo no sé por qué acá me pusieron 09, si sería 010, de 1945, se firma la Carta de las Naciones Unidas y se funda la ONU, Organización de las Naciones Unidas, or United Nations. La Organización de las Naciones Unidas, signada por los 54 estados reconocidos en ese momento, cuenta en este momento con 193 miembros y es una auténtica organización institucional. El sistema de las Naciones Unidas se basa en un principio del derecho internacional y es la igualdad jurídica. Sin la concepción de la igualdad jurídica no es posible la creación de tratados bilaterales o multilaterales. Esa igualdad de personería jurídica permite la construcción de la relación internacional y ese famoso pacta sunt servanda, el pacto es para cumplirse, que hace de cimiento y a la vez de paradoja del derecho internacional. Ahora bien, esta situación de igualdad jurídica se venía desarrollando en el concepto contractual del tratado. Sin embargo, el proyecto de las Naciones Unidas es uno nuevo. Es un proyecto institucional y al ser institucional es analógico al Estado. En una sesión pasada insistíamos que el Estado es una organización institucional del poder público. Eso quiere decir que la institucionalización es el elemento esencial y definitorio del concepto de Estado, que estos estados deberían estar organizados como sociales y democráticos de derecho para poder hacer una organización civilizada. Ahora bien, en este contexto lo que vamos a ver es que las Naciones Unidas están organizadas con una pretensión institucional, lo que en su momento se llamó una pretensión de una nación global y por lo tanto posteriormente de un Estado internacional o global. Por eso las Naciones Unidas tienen una estructura de funcionarios internos. Estamos hablando de miembros activos. El Estado solo se gobierna y solo se materializa a través de sus funcionarios, de sus servidores. Pasará lo mismo. Tenemos 3.000 miembros directos de las Naciones Unidas y 15.000 activos como servidores de estos organismos internacionales. Y no solo eso, también cuenta con una base presupuestal. Cualquiera que sea miembro de las Naciones Unidas tiene que ayudar con el sostenimiento. Hay pago directo para esa ejecución, al punto que solo pueden participar quienes no se encuentren en mora de sus consignaciones como miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y sorprende la morosidad, haciendo acá un comentario muy paralelo, porque estamos hablando de aproximadamente 35 países morosos. Es como si uno en el conjunto donde viviera un tercio, el 20% de los copropietarios no pagara la cuota de administración. Pero no la pagan. Sin embargo, este no es un conjunto de administración cualquiera de edificios, porque en esta organización administrativa y financiera, 3 países controlan el 40% de los costos administrativos y operativos, por lo tanto de proyectos y de inversión,
de las Naciones Unidas. El 22% del presupuesto de las Naciones Unidas es provisto por los Estados Unidos. El 10% por China y el 8% por Rusia. Estamos hablando que 3 países tienen el 40% del poder patrimonial y por lo tanto de la dirección de esta institución. Ahora, veníamos diciendo que tiene funcionarios, es una institución que tiene funcionarios, presupuesto y armada. Los cascos azules son las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, por lo que deberán ser los encargados de, y lo llamarán ellos mismos, operaciones de mantenimiento de la paz y Estado de Derecho. Hará que su función, ya veremos si en la práctica, sea básicamente la garantía de reglas de juego democrática dentro de los estados y el respeto de mínimos humanitarios dentro de sus desenvolvimientos naturales, se dirá dentro de los manuales, dentro del respeto de la autonomía de los pueblos. Este sistema nos deja ver que hay una inspiración estatal. Como bien lo hubiese definido Weber, la burocratización y el monopolio de la fuerza son lo que definen al Estado. Y tenemos burocratización y monopolio de la fuerza en las Naciones Unidas. ¿Qué quedará en el futuro? Que la fuerza no solo es fuerza física, sino es fuerza jurídica. Y en la fuerza coercitiva jurídica es donde no ha podido materializarse este proyecto de Estado internacional. Bueno, ya veremos algunas de sus limitaciones más concretas. Esta organización cuenta con unos grandes órganos, los cuales coordinan y desarrollan los fondos, programas y agencias. Los grandes órganos son la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, suspendido, y la Corte Internacional de Justicia. Al verlos, retomemos, la Asamblea de las Naciones Unidas es, como cualquier asamblea, por definición, el máximo órgano. La Asamblea debe coordinar los primeros proyectos, definir las políticas y prioridades de las Naciones Unidas. Reitero, como cualquier asamblea, consiste en la totalidad de los miembros y solo participarán de ella, con derecho al voto, quienes hayan cancelado sus emolumentos respectivos. Debe marcar y definir los criterios en asuntos de desarme y seguridad, economía y finanzas, social, humanitario y cultural, políticas especiales y descolonización y jurídicos a través de sus comisiones especiales. Analógico a cómo se organiza una Asamblea Nacional, un Parlamento o un Congreso, según la definición, esta Asamblea no solo tiene decisiones de pleno, valga recordar que otra es definir el ingreso o no de nuevos miembros, definir o no la permanencia de los mismos, pero también se organiza en comisiones específicas. Así, hemos visto cómo ha pasado por muchos ciclos la Comisión de Desarme, como un esfuerzo de mediación en la crisis de los misiles y el asunto de intervención soviética en las costas cubanas y la mutua amenaza y los misiles americanos en territorio ucraniano, en fin. Una pretensión para el desmonte de armas químicas nucleares masivas, de donde han venido las primeras recomendaciones del no uso de armas no convencionales, los famosos tatucos, las minas quiebrapatas, pero también un consejo de seguridad, una comisión de seguridad que debe marcar los lineamientos de cuándo es posible o no una intervención armada sin la violación de los criterios propios de la autonomía de los pueblos. Nótese que la Comisión Económica y Financiera es separada de la social, humanitaria y cultural. Si bien muchos países, como en el caso colombiano, unifican los derechos sociales, económicos y culturales. En este caso, los asuntos económicos y financieros son políticas, lineamientos y estándares de carácter macroeconómico que deben trabajar en coordinación
con el Consejo Económico y Social. Estos asuntos son de grandes lineamientos y no consisten en intervenciones de carácter económico. Insisten en política económica y economía política. Por lo tanto, de acá es de donde los rumbos globales van a proponer mayor liberalismo, mayor intervencionismo, una preocupación por las inflaciones, por el desempleo, por la creación de determinados bienes o por la prohibición de la producción de los mismos. Mientras que en la Comisión Social, Humanitaria y Cultural es la encargada de atender los asuntos sensibles de las comunidades específicas. Es por estas comisiones, no, por esta comisión de estos asuntos, que se han hecho participaciones como la de Rigoberta Menchú o cualquier otro tipo de reivindicación que nos quepa en este caso de enumerar de dignidad de los pueblos. Por eso el tema social no está en este sentido entendido como derechos sociales prestacionales, sino como una garantía humana, social y humanitaria frente a las crisis. Precisamente, porque esta estructura se dio en todo el conflicto de la Guerra Fría. Y mientras había una proyección soviética muy fuerte hacia las garantías de los trabajadores, el acceso a los medios de producción, del otro lado, los aliados, ingleses, franceses, británicos, americanos, pues van a insistir en la liberalización, en las garantías civiles, etc. Todo lo cual ha implicado pues la mutación de este modelo un poco anacrónico dado en el contexto de la Guerra Fría que se da desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en 1989. Continuando con las comisiones, vemos la de política especial y descolonización. Las colonias que quedan montadas tras el final de la Segunda Guerra van a empezar a crear un proceso de independencia. Es el caso de Argelia, de Guinea, de Vietnam, el caso de Siria, de Libia, de Irán. Pero también, no solo en asuntos de descolonización, sino de políticas especiales. Este es uno de los primeros espacios, uno de los principales espacios donde se abordan temáticas cuando se vuelven principalmente sensibles, como lo fuese en su oportunidad el asunto Gaddafi a nivel internacional. Finalmente, una comisión jurídica que tiene dos grandes frentes, una organización interna. Todo esto, al ser una función pública, tiene que estar reglado, concatenado y sometido al control de tutela, y también de cohesión, es decir, ya de integración jurisdiccional. Iremos más adelante con la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Uno de los principales órganos, y si hemos de ser justos, el más sensible de todos, es, continuando, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el encargado de tomar las decisiones de facto del actuar bélico de las Naciones Unidas. En qué conflictos se debe intervenir, en cuáles no, qué conducta se debe sancionar y, por supuesto, la intervención o no de los cascos azules y de todo el equipamiento aéreo, artillero, naval con el que cuentan. Eso ha hecho que los 15 miembros tomen las decisiones más sensibles a nivel internacional. Fue el voto del Consejo de Seguridad el que autorizó los bombardeos en Egipto. Fue el Consejo de Seguridad el que no autorizó intervención internacional en la crisis del Estado Islámico y todo el caos que se vive contemporáneamente. Sus 10 miembros no permanentes, pues obviamente cambian con el tiempo. Pero lo más importante son los 5 miembros permanentes, que no es coincidencia, son los 5 más notorios ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, tras la intervención del general Charles de Gaulle, Rusia y China. Los 5 miembros permanentes, aunque tengan todas las tensiones, comparten el derecho de veto. Es decir, que ellos pueden objetar cualquier decisión del Consejo de Seguridad. Y al objetarla, la decisión carece de fuerza jurídica. Pensemos en este orden de ideas, que se puede tomar la decisión por 14 miembros del Consejo de Seguridad de intervenir humanitariamente en Medio Oriente y una sola nación puede objetarla y bloquear cualquier actividad de carácter internacional.
Por eso es que ocurren todos estos fenómenos de limitación práctica, de ineficacia de los grandes estándares de protección, porque siempre que haya intereses de uno de estos agentes, y pensemos en un lugar del mundo donde no tenga un aliado o un enemigo, uno de estos 5 miembros, se puede objetar la decisión. El error mortal de Gaddafi, haberse apartado de todos estos sectores, lo que implica una pérdida total de apoyo. Pero hoy la crisis que se vive en Medio Oriente ocurre precisamente porque existe un gobierno prorruso, subversivos, proamericanos y un grupo independentista que es el Estado Islámico, apoyado, ya veremos, por cuál de los sectores. En ese orden de ideas, la que debe ser la principal institución de las Naciones Unidas, porque define su actuar de facto, su capacidad de transformación de la realidad, se ha vuelto ineficaz. Tenía eficacia en su momento como espacio de concordia en el contexto de la Guerra Fría, porque estos miembros permanentes impedían la instrumentalización de la organización internacional y, claro, dio salidas a que no se hiciera una confrontación directa con armas nucleares, al punto que lo que terminó ocurriendo fue, por eso no hay que hablar de Guerra Fría, sino de la guerra hipócrita, un pacto de no agresión directa, sino soterrada, subrepticia. Eso implicó el apoyo a grupos subversivos en Latinoamérica por parte de la Unión Soviética. Eso implicó el apoyo de los soviéticos en arma y entrenamiento a los vietnamitas contra los Estados Unidos. Y eso implicó que los Estados Unidos instruyeran grupos paramilitares, promovieran dictaduras en Latinoamérica, en Medio Oriente, en Afganistán y en Irak, para hacerle la vida difícil a los soviéticos, que se trajeran tácticas de la guerra moderna al continente, como la tortura, las ejecuciones públicas, originadas en la guerra contra la independencia de la descolonización de Argelia y el famoso manual del general Masó de cómo hay que ser y cometer más horrores que nuestros enemigos. Entonces, de alguna manera evitó el conflicto directo, pero invitó a los conflictos indirectos. Hablábamos de lo escabroso del siglo XX y la pérdida de la razón, pero el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI fueron otra pérdida de la razón. El siglo XXI nos inauguró ya en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, con intervenciones masivas de todos los países militarmente en donde tienen intereses directos, al punto que está la pérdida de razón que fundamentalistas y prooccidentales han insistido tener a Dios de su lado en una guerra de orden religioso. Esa yihad que convoca también tiene un enemigo que dice que tiene a Dios de su lado, que eran las palabras de George Bush cuando invaden en busca de unas armas químicas que nadie encontró en Irak. Al lado de este Consejo de Seguridad tenemos el Consejo Económico y Social, porque recuerdo algún primer ministro británico diciendo ahí es más fácil someter por la economía que por las armas. El Consejo Económico y Social debe establecer planes específicos de los proyectos económicos y de las actividades de intervención social. Por eso de él se derivan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para asuntos de carácter financiero. Y de él mismo se derivan los proyectos para la planeación, prevención en asuntos de drogas, crisis económicas y colapsos y proyectos de desarrollo. Llama la atención que el 85% de los estudios y de las inversiones se hagan en los asuntos financieros y el 15% en los asuntos de atención de crisis y proyectos productivos. Quiere decir que estas no son políticas concertadas, sino son planes diseñados. El acogerlos o no acogerlos según las conveniencias específicas, pues medirá la capacidad de ejercicio de la soberanía de las diferentes naciones. Continuando, tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, es decir, gobiernos o naciones intervenidas en procesos de descolonización.
Consejo de Administración Fiduciaria ha sido suspendido desde 1994 y desde ese entonces se ha planteado la necesidad de los autogobiernos. Ya no existen estas fiducias internacionales, aunque existen son gobiernos títeres en otros casos. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia. Único gran organismo que tiene la sede en Europa, pues de su sede principal, porque todas estas sedes principales están en Nueva York. Por eso muy conocida la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Encargada, a través de sus 15 magistrados, de aplicar los tratados entre las naciones conforme los criterios del Tratado de Ginebra y, por supuesto, de tomar una decisión jurisdiccional en materia de los diferendos internacionales de los estados. Sobre esto vale la pena hacer una precisión. Se dice que el derecho internacional no es vinculante, que muchas de estas decisiones son de orden consultivo. Y lo serán las económicas y financieras, que muchas veces se acogen al pie de la letra. Lo serán muchas de las decisiones sobre intervención social, humanitaria y cultural. Pero no hay que confundir consultivo con coercitivo, ni jurisdiccional. Estas decisiones consultivas obviamente no son vinculantes. Las decisiones jurisdiccionales son vinculantes. Lo que ocurre es que muchas de ellas carecen de mecanismos para hacerse coercitivas. ¿Qué pasa si se desacata? Vendrá un juicio alrededor de la asamblea, vendrá una pérdida de credibilidad y de mecanismos para actuar ante los programas de desarrollo económico y social, pero no habrá algo como un ejecutivo internacional para el cumplimiento de estas medidas. Lo que no quiere decir que solo sea de carácter consultivo, es una decisión de carácter jurisdiccional con valor de cosa juzgada, con contenidos de precedente y con efectos en los compromisos de las partes. Pensémoslo, finalmente un tribunal de arbitramiento, si no se cumple, pues usted está en el desacato de la decisión, en la ineficacia de la decisión, pero sigue siendo una norma de orden válido y eso es lo que implica que tenga un contenido jurisdiccional y no meramente consultivo. ¿De acuerdo? Estos grandes órganos son coordinados por la Secretaría General de las Naciones Unidas, a falta de una presidencia, digamos. Esta secretaría debe priorizar proyectos, coordinar agencias, nombra a los directores especiales de proyectos y departamentos, lo que en esta función burocrática son grados G general, grados P profesional de 1 al 5 y grado D, director 1 y 2. Los directores son propuestos por la Secretaría. Secretaría que en este momento ejerce Ban Ki-moon y que relevó en su oportunidad a Kofi Annan. Recordemos, envuelto en varios escándalos por casos de corrupción de su hijo en asuntos de prestaciones de contratos al interior de las Naciones Unidas. Es decir, en eso también se parece a un Estado y presenta todos los problemas que conocemos. La manipulación de intereses, el riesgo de la corrupción, la incapacidad fáctica, pero también el que no haya logrado todas sus metas no hace que no valga la pena, porque es el único mecanismo civilizado que hemos encontrado para enfrentar y canalizar las problemáticas. Ocurre lo mismo que los estados nacionales y que la democracia. Que hayan sido incapaces de resolver todos los inconvenientes no hace que no valga la pena perfeccionarlos, concretarlos para que resuelvan esas causas a las que se comprometen y las cuales son su razón de ser. Ahora, estos organismos deberán desarrollar los fondos, programas y agencias específicos que veremos en la segunda parte de nuestra sesión y último video. Muchísimas gracias. Hola, para concluir nuestra serie de videos sobre la protección de los derechos humanos a través de mecanismos no jurisdiccionales, vamos a hablar de los fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas. Estos fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas funcionan con autonomía en su personería,
autonomía administrativa, pero esta misma va a estar condicionada a mayor o no autonomía financiera. Muchos son creados y sostenidos a través de donaciones, algunos otros tienen un presupuesto independiente, autónomo pero no independiente de las Naciones Unidas y dependen de los presupuestos que se les den o de las asignaciones que se les den por sus miembros. No todos los 193 miembros son miembros de todas estas organizaciones. Hay estados que no participan y no subsidian el sostenimiento de la OIT, por ejemplo. Muy bien. Estos fondos, programas y agencias desarrollan sus metas a través de proyectos específicos. Habrá proyectos de larga duración y proyectos de corta duración, pero dentro de los planes de gobierno y las políticas de estos fondos, programas y agencias se van aprobando y gestionando proyectos que han de cumplir con sus respectivas metas. Entonces, como primera medida tenemos el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus metas están centradas en la asesoría, formación y acompañamiento de proyectos para enfrentar la pobreza, para fomentar la equidad, para la formación de líderes y la protección del medio ambiente. Por supuesto, hablar del programa para el desarrollo implicará del desarrollo sostenible. Quiere decir que proyectos concretos que las comunidades quieran desarrollar pueden ser respaldados por este programa. No hemos tenido pocos. En La Guajira se han desarrollado proyectos para la protección del medio ambiente y la atención de la extrema pobreza. Ha habido más intervención de los organismos internacionales que de organismos nacionales. Así que, claro, está centrado en una filosofía de la autogestión. No llega el programa del PNUD asistencialmente. Llega a acompañar los proyectos de las comunidades. Por eso es muy importante que las instituciones como esta universidad se hagan reconocer como organismos de gestión para asuntos de proyectos, voluntariados y acompañamiento ante las Naciones Unidas. Otra institución muy conocida por todos, incluso patrocinó al Barcelona, fue patrocinador, pero sigue existiendo, la UNICEF, regida por la Convención de los Derechos de los Niños y por lo tanto una norma de carácter internacional obligatorio y exigible coercitivamente dentro de nuestro ordenamiento nacional mediante acciones constitucionales, con el objetivo de atender las urgencias en alimentación, educación, integridad, proscripción del trabajo infantil y salud. UNICEF, en cambio, si bien tiene proyectos, también genera permanentemente recomendaciones, las cuales van a ir enfocadas a cómo deberán ser las políticas de alimentación, qué criterios y qué metas de educación se cumplen. Esto es muy interesante. A nivel internacional, Colombia fue reconocido como un país que cumple los estándares de cobertura de la educación. En este momento, salvo contadísimas excepciones, se ha valorado a nivel internacional que el Estado colombiano cubre la totalidad de la educación. No existe un solo niño que no esté en el colegio por falta de cobertura. El problema está en la calidad de la educación. El problema está en que esta educación tendría que dar herramientas extras no solo de carácter académico, sino de acompañamiento en alimentación, en formación, en recreación, donde los estándares no se cumplen. Donde hay un problema de explotación infantil considerable que hace que sean los mayores los que no hagan que el niño esté en el colegio. Pero la cobertura se cumple. Difícil cuando es el mismo padre el que utiliza al menor para que pida limosna en la calle. Un problema del trabajo infantil. Volviendo a la integridad, insiste en el adecuado desarrollo del menor. Ha hecho programas de generación de conciencia y construcción de idearios donde el menor se tiene que entender como un sujeto de especial protección. Al ver la evolución de la integridad de los derechos del menor, se encuentra que no siempre fue tratado con privilegio, sino que era entendido como un miembro más de la casa que debía proveer bienes, debía aportar económicamente, pero no como alguien para ser amparado en su especial integridad. Eso nos lleva a una pretensión dentro de las resoluciones y recomendaciones de la UNICEF en la adecuada evolución de la niñez. Por eso hay concepto de la UNICEF sobre la no sexualización del menor. No solo estamos hablando a nivel de delitos,
sino a nivel de la adecuada evolución, para que transcurra como es sana la evolución, el desarrollo, el crecimiento de estos niños. Otro tema que se ha enfrentado bastante es el del trabajo infantil. La UNICEF regaña en su oportunidad al gobierno de Bolivia por aprobar la ley del trabajo infantil. Incluso, por otro lado, celebra, exalta y promueve las experiencias exitosas en la lucha contra el trabajo infantil. Para hacer acá una pequeña publicidad, las felicitaciones al profesor Muñoz por el proyecto que llevaba acá en la OPTC contra el trabajo y la explotación infantil en las ladrilleras de Boyacá. Continuando, lo mismo habrá de ocurrir en temas de salud. Parecerá poco, pero recomendaciones en materia de salud han fijado políticas de ministerios sobre cuáles son asuntos secundarios y cuáles de alta urgencia en atención a los derechos de la salud de los menores, como es el caso de la meningitis en los colegios públicos, en los colegios en general, y una obligación de generación de políticas para la atención de los mismos en espacios públicos. Continuando, tenemos a la ACNUR, la Agencia para los Refugiados. Y es que el refugiado, quien huye de su tierra, intentando proteger su integridad por o con ocasión de un conflicto armado, tiene una particular situación de vulnerabilidad. Y es lo que se dio cuenta con heroísmo el premio Nobel Nansen en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El refugiado, al salir de su país, obviamente sale sin bienes, sin documentación, sin referencias, y al querer entrar pierde su personería jurídica. El primer objetivo de estas agencias de atención a los refugiados era personalizar, dotar de personería a quien huía, distinguir de quienes huían por razones políticas, económicas, conflictivas. En este momento se establecen más de 20,000 refugiados atendidos a través del ACNUR, en temas de urgencia humanitaria, de documentación, de legalización y de repatriación al final de los conflictos, por lo que se trata de un asunto particularmente humanitario. Quedarán pendientes algunos asuntos que nos surgirán las dudas de dónde va a llegar esto en otros asuntos humanitarios, y es el tema de los desplazados internos, 4 millones en el caso colombiano, con total omisión de las agencias públicas, al punto que fueron condenados por una omisión masiva denominada Estado de Cosas Inconstitucionales en acción de tutela 025 de 2004. Y está en el aire la intervención internacional porque no es un refugiado internacional, es un desplazado interno. Situación que se ha agravado y se agravó más con la negación del conflicto en materia no puede tomarse como alguien que huye de un conflicto cuando la misma organización, el mismo Estado, niega la existencia del conflicto. Continuando, también existe una seria duda y cuestionamientos del rol de ACNUR en materia de deportados. Se ayuda a quien huye, pero no se ayuda a quien es expulsado de un territorio. No hubo silencio total, no hubo una manifestación cuando se hicieron las denuncias contra ACNUR por no intervenir en deportaciones masivas europeas cuando se había autorizado sedación y deportación en expedientes masivos. Me explico. Una de las causales o una exigencia de protección de derechos humanos en esta materia es que cada caso debe ser individualizado. Cada sujeto trae una historia de vida y él debe ser atendido en su individualidad. Una deportación masiva viola derechos humanos. Y en estas deportaciones masivas que mencionábamos, dadas en grandes periodos del 2006, 2009, no solo se autorizaron deportaciones masivas, sino se autorizaron con muchas violaciones de derechos humanos, como anonimización, sin un documento de regreso, y en sedación forzosa. Usted lo drogan, lo montan en un avión y termina en otro país. Algunos cuestionamientos que ya continuaremos en otros sentidos. Muy bien. Otra agencia, otro programa muy importante que tiene proyectos muy tangibles y en este caso sí son asistenciales, no como los que mencionábamos del PNUD, es el Programa Mundial de Alimentos. Desarrolla grandes espacios para los voluntariados, un trabajo de campo permanente, de atención directa y prioritaria para la desnutrición. Se trata de llevar alimentos donde las hambrunas han golpeado más duro.
Las cifras son descomunales de las atenciones que se han dado. Algunas denuncias de desviación de los bienes, pero también evidencias de millones de vidas salvadas con atención directa en la prestación de alimentos, en algo tan elemental como la supervivencia. Quedará un cuestionamiento, y es ¿qué ocurre con el déficit alimentario? En el caso colombiano se ha establecido que no existe una crisis de hambruna, si bien casos concretos, no por situaciones macro, tal vez endémicas, pero no macro a nivel nacional, como la corrupción o la delincuencia calificada, han causado muertes por desnutrición. Pero no existen problemáticas masivas de hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos. Lo que sí nos debemos preguntar, y donde está el cuestionamiento, es ¿qué ocurre con el déficit alimentario? Donde toca alimentarse de agua de panela y pan, donde la alimentación no da los requerimientos mínimos para una supervivencia, para una adecuada evolución como individuos en su desarrollo. Ahí hay una violación soterrada de derechos. Y esto en un contexto de ilusiones de libre mercado e ilusiones de meritocracia es muy delicado, porque quien crece con un déficit alimentario, si bien no es calificado de hambruna, crece en una gran desventaja y evoluciona en una gran desventaja de quien sí tiene las condiciones. Estas son las pequeñas diferencias que separan a los hombres, que crean esas barreras que mencionábamos en algún otro video y que por supuesto nos segregan. Acá solo para evocar al punto de creación de especies diferentes en la novela de H.G. Wells, memorable, de La máquina del tiempo, entre los Eloys y los Morlocks. Y unos carecen con el beneficio y otros no. Y la exclusión es una forma de violación de estos derechos humanos. Continuando, tenemos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyos principales objetivos están en la prevención de la comisión de los delitos, en la articulación de las instituciones que luchan contra los mismos, en la generación de sugerencias para la atención de políticas criminales que permitan bajar estas problemáticas y al punto que hemos encontrado sugerencias en materia de lucha contra las drogas, de la guerra fallida. Dijo algún comisionado en su oportunidad que pretender disminuir el consumo de estupefacientes atacando la producción era como el que pretendía combatir el tráfico de arte ilegal subiendo el precio de la pintura, criminalizándolo y en nuestro caso colombiano fumigando con glifosato, promoviendo conflicto, alimentando con fuentes económicas enormes grupos delincuenciales sin ningún resultado tangible en disminución del consumo. Ahí es donde se tienen herramientas para reevaluar una guerra que no solo ha fracasado, sino que ha sido muy costosa y muy ilegítima en defensa de intereses concretos de los grandes consumidores que no han atacado las verdaderas raíces del problema. Para continuar, está el Fondo de las Naciones Unidas para el adecuado o el apoyo a la población. Pensará uno, sensatamente, que en materia de población es muy importante la prevención de la superpoblación. Sin embargo, su objetivo principal es combatir los embarazos no deseados. Que cada embarazo en el mundo sea un embarazo deseado. No es un objetivo innoble, pero habrá que preguntarnos si la sostenibilidad ambiental permite cualquier número de embarazos, aunque sean deseados los mismos. Por supuesto, es muy coherente este programa con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, encargada de grandes programas y proyectos de vacunación, erradicación de enfermedades, como fue el caso de la viruela, de información y capacitación, ha dado dinero, ha dado charlas sobre estos procedimientos para la prevención de enfermedades como el Zika, el dengue, el cólera y, por supuesto, fondos específicos de investigación médica. Seguimos insistiendo, esta combinación protege la vida, pero de un sentido tal vez inmediatista. Hemos crecido exponencialmente y 8.000 millones de personas no dan abasto y no darán abasto 40.000 millones
dentro de 30 años, según las tablas de la misma OMS. Pasando a aspectos de gran valor, pero intangibles, encontramos la UNESCO, encargada de la protección y promoción de la cultura, la tradición, la educación y la ciencia. Dará conceptos, dará honores y reconocimientos de patrimonios mundiales, patrimonios culturales de la humanidad, de grandes actores de la educación, la intelectualidad, la ciencia. No en vano fue actor, partícipe de UNESCO, el afamado Julio Cortázar, y también recibió UNESCO de la misma la muy memorable Isabel Allende por sus esfuerzos de la educación en los menores. Pasando a la OIT, recordemos que la misma Organización Internacional del Trabajo es la encargada de la protección de los derechos laborales, la promoción y protección. Ha promulgado una serie de recomendaciones y beneficios a compensación en mérito del esfuerzo laboral. Estas recomendaciones, en el caso colombiano, en virtud de la remisión del bloque de constitucionalidad, son parte íntegra de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto son exigibles jurisdiccionalmente. Reformas laborales que perjudican masivamente las garantías de los empleados son inconstitucionales, no solo por contradecir el texto explícito de la Constitución, sino por la remisión de los mismos a marcos internacionales. Para continuar, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el encargado de evaluar la situación medioambiental, de formular políticas y programas para la protección del mismo, de fomentar la cooperación internacional y, pues, lo que será evidente de todos estos aspectos, pero además dos proyectos muy interesantes que llevan. Infoterra, para la unificación de toda la información ambiental a nivel global. Aspectos meteorológicos, hídricos, mineros, contaminantes, desde un criterio unificado, desde una base de datos unificada. Y el proyecto de Arca Mundial, para la conservación de todas las semillas, y está el debate, muestras de células de toda la vida en la Tierra. El Arca de Noé global. Existen también algunos fondos y programas específicos que mencionaremos solo someramente, funcionan bajo la misma lógica y creo que con su nombre se va a entender cuál es su razón de ser. Tenemos el Fondo para el Desarrollo Agrario, igualmente tenemos la Organización Marítima Internacional, tenemos igualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tenemos la Organización Mundial del Turismo, el Programa Calificado de ONU Mujeres, que promueve la equidad de género, al punto que una de las grandes políticas de contratación a nivel internacional es la participación simétrica entre los géneros a todos los rangos. ONU para el hábitat silvestre, en materia ya no de protección macroambiental, sino de las adecuadas condiciones de desarrollo biológico de las especies en su hábitat natural. Programa calificado LGTB, como estos temas a veces son polémicos a nivel internacional por las diferentes culturas y los diferentes credos, el programa LGTB ha tenido una estrategia particular y es trasladarlo de sistemas universales de protección de los derechos humanos a sistemas regionales. Por eso es el programa de la OEA en materia de promoción y protección de derechos LGTBs. Acompañamiento particular a grandes obras en valoración de los impactos y de los requerimientos técnicos. Una macro represa puede tener apoyo internacional o de cooperación internacional para ver que cumple los estándares técnicos y que no se corre un gran peligro en la población y que los perjuicios ambientales pues no sean a gran escala o a nivel irreversible. Algunos aspectos muy particulares, este UNRWA trata sobre el programa de refugiados calificados, como es el caso de Palestina, al ser un asunto polémico, sensible, no lo han enmarcado dentro de grandes aspectos como ACNUR, sino dentro de programas específicos. Sin embargo, se ha intentado brindar asistencia humanitaria en estas cuestiones.
Finalmente, algunos organismos no institucionales dentro de las Naciones Unidas, pero formales a nivel internacional, que funcionan para la protección y promoción de grandes garantías, como el caso de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o LifeL, que con algunas prioridades u otras atienden graves violaciones, denuncias, investigaciones, socializaciones y por lo tanto reivindicaciones en materia de derechos humanos. Para concluir, y después de esta serie de charlas, quiero que todos nos demos cuenta que la reivindicación de los derechos humanos es la causa más noble en la historia del ser humano, desde los primeros hebreos que hablaron de la igualdad entre todos los hombres, desde el pensamiento de esa trascendencia universal en los griegos, los grandes activistas que todos conocemos del siglo XX, pero hay que pasar por los artistas, por los funcionarios, por los intelectuales, por los voluntarios que han hecho de esto una causa tangible. Y pues para concluir, ¿por quiénes más? Por quienes nos apoyan en esta causa de socialización, por nuestro equipo técnico, por los profesores, las directivas y quienes estudian estos programas comprometidos en su interiorización y su divulgación. Es una causa permanente. Muchísimas gracias.